Bien, vamos a iniciar esta sesión de hoy, 24 de abril de 2024. Por favor, los que acaban de ingresar, ¿me confirman si el audio se escucha perfectamente? Bien, nuevamente, ¿me confirman? ¿Me confirman si el audio se escucha perfectamente? Sí, se escucha, Lice. Se escucha. Muy bien, estaba desactivado el micrófono, entonces me parece que ese fue el motivo por el que no me escuchaban. Bien, entonces vamos a iniciar esta sesión y vamos a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Voy a desactivar la cámara con la finalidad de que la comunicación no sea muy pesada y sea más adecuada, ¿no? Lo más adecuado posible. Bien, empecemos entonces. Bien, esperemos que se actualice. Bien, vamos a activar la presentación entonces. Bien, por favor, su micrófono les pediría de que puedan desactivar. Bien, entonces vamos a iniciar esta sesión. El tema que vamos a tocar el día de hoy titula Administración de Memoria. Estamos ya en el tema número 4. Voy a despejar esta área un momento. Ay, ay, ay. Estábamos acá. Ya. Entonces decíamos de que vamos a abordar el tema número 4. Y dentro de este tema número 4 vamos a ir abordando algunos puntos que son relevantes, ¿no? Dentro de este tema. Bien, a ver, vamos a ir admitiendo a algunos de sus compañeros que están todavía en espera. Vamos a agregarlos. Ya, vamos a ir agregándolos un momentito, por favor. Ya. Bien, entonces, en los primeros temas habíamos abordado, en el primer tema habíamos estudiado una introducción donde habíamos mencionado de que al estudiar los sistemas operativos, algunos puntos importantes dentro del estudio de los sistemas operativos son los procesos, que lo hemos estudiado en el tema 2, todo lo que es la gestión de procesos. Posteriormente también habíamos mencionado de que la administración de archivos es otro punto importante
dentro de lo que vendrían a ser el estudio de los sistemas operativos, ya que un sistema operativo administra procesos o gestiona procesos, administra archivos, y en este tema, para los que acaban de ingresar, lo que vamos a abordar, decíamos, vamos a ver si puedo volver atrás. En este tema estamos ya abordando lo que es la administración de memoria. La administración de memoria es otro de los puntos importantes de los cuales está a cargo también el sistema operativo, ¿no? La capacidad de memoria que pueda tener una computadora es importante, ya que es en la memoria principal donde se van a... por favor, desactiven su retorno. Bien, entonces decíamos de que la memoria es un elemento muy importante dentro de, o un componente importante dentro de lo que es una computadora o un equipo de computación. De la capacidad de memoria depende depende también la posibilidad de que el usuario pueda utilizar determinadas aplicaciones. Y hoy en día vemos de que las aplicaciones, especialmente cuando hablamos de gestores de base de datos y también otras aplicaciones, son, podríamos decir, un tanto pesadas, demandan de mayor espacio de memoria RAM. Entonces, el sistema operativo lo que debe hacer es administrar de manera eficiente la memoria. Por un lado, para cargar las aplicaciones que el usuario requiere, pero también para poder almacenar abrir algunos otros archivos del usuario. Y decíamos que para un sistema operativo todos estos vendrían a representar procesos, ¿no? Que en este caso a los cuales el sistema operativo debe dar el espacio de memoria que requiere cada uno de estos. Bien, vamos entonces a la introducción. A ver, veamos si se refresca su pantalla. Bien, entonces vamos al primer punto. Este primer punto, a ver, por favor, el volumen, un momentito lo ajustaré, verificaré si el volumen de la grabación está también correcto. Un momentito, por favor. Bien, continuaremos entonces. Es que son detalles que a veces se me van y a la hora de editar el video veo que no se ve ajustado bien el volumen y todo aquello. Bien, entonces continuaremos. Vamos a iniciar con este primer punto, ¿no? En esta introducción vamos a indicar de que la memoria es una parte muy importante que debe administrar con cuidado el sistema operativo. El objetivo de la administración de memoria es mantener al tanto de qué partes de la memoria están utilizándose y cuáles no se están utilizando. En este caso, qué áreas de memoria están libres. Asignar memoria a los procesos cuando lo necesiten y liberar cuando estos procesos terminan, cuando estos procesos ya no requieren ese espacio de memoria. Esto es algo importante, ¿no? Ya que han terminado de, en este caso, ejecutarse. También administra el intercambio de memoria
en este caso, el intercambio que debe existir entre la memoria principal y el disco. Cuando la primera es demasiado pequeña, sucede que a veces la capacidad de memoria RAM es pequeña y por lo tanto se utiliza una memoria virtual para poder contener los procesos que requieren utilizar la memoria, ¿no? Entonces, esto es algo que esto es algo que debemos nosotros tener en cuenta. Bien, vamos a ir admitiendo, a ver algunos que están todavía ingresando. Bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva. La memoria se subdivide dependiendo, en este caso, le vamos a llamar particiones. Se dividen en particiones, en páginas, en segmentos, para poder almacenar estos procesos que en este caso requieren de una determinada área en la memoria. La memoria necesita ser asignada de manera eficiente para tener la mayor cantidad de procesos posibles en la memoria. Entonces, de lo que se trata es de que en este caso, cuando se habla de la administración de memoria, es que el sistema operativo asigne el espacio de memoria de la manera más eficiente posible. ¿Qué significa esto? De que no se desperdicie lo menos posible los espacios de memoria, ¿no? Y se aproveche todo el espacio de memoria disponible. Bien, a ver, vamos a ir aceptando algunos que van llegando. Bien, en cuanto a las funciones en este caso y las operaciones del administrador de memoria. Entre las funciones vamos a mencionar a las siguientes. Por un lado está la relocalización. Esta es una función importante del administrador de memoria, ¿no? Aquí están como requisitos, pero son en realidad funciones del administrador de memoria, ¿no? La relocalización, ¿en qué consiste esta función del administrador de memoria? El programador no sabe en qué parte de la memoria se cargará el programa cuando se ejecute. Nosotros en general no sabemos en qué parte de la memoria se va a cargar. Mientras se ejecuta el programa, puede salir a disco y regresar a memoria principal en una posición diferente. Cuando se utiliza, por ejemplo, memoria virtual, pasa esto, ¿no? De que hay partes del programa que tal vez no se van a utilizar, entonces esas partes que no se utilizan se las lleva al disco duro y cuando se requieren esas partes, ¿sí? Entonces se las recupera a la memoria principal. Hay una especie de intercambio, ¿no? Pero no puede ser que nuevamente, si por alguna razón ese programa no se termine de ejecutar, entonces nuevamente se lo vuelva a almacenar al disco duro. No necesariamente se lo va a almacenar al lugar donde se encontraba la primera vez, sino que se lo pueda almacenar en otra ubicación, ¿no? Y nuevamente al recuperarse en la memoria, también se recuperará en una posición diferente. Entonces, a esto se llama relocalización. Esta es una función del administrador de memoria, que es lo que debe ir controlando. Las referencias a la memoria deben traducirse en el código a la dirección de memoria física. Si se va a programar, si se va a administrar de manera dinámica la memoria,
se debería trabajar con la dirección de memoria física, ¿no? Para poder realizar tal vez alguna tarea en particular. Bien, entonces una función importante del administrador de memoria es la relocalización. Bien, vamos a la segunda función importante. A ver, veamos si me permite pasarlo. Ya, vamos a la segunda. Y la segunda función sería la protección. ¿En qué consiste la protección? Consiste en que los procesos no deben poder referenciar posiciones de memoria en otro proceso sin permiso, ¿no? Es importante de que se garantice la protección, ya que de lo contrario, si un proceso está ocupando una parte de la memoria, un determinado lugar en la memoria, los otros procesos no deben tener acceso a esas posiciones de memoria, ya que están siendo ocupadas por otro proceso, ¿no? Entonces se debe dar la protección necesaria hasta que ese proceso ya no requiera utilizar ese espacio de memoria y termine. Es imposible observar direcciones en los programas, ya que el programa podría moverse en memoria. De repente, la administración física de la memoria, cuando nosotros, por ejemplo, ejecutamos un programa en cualquier lenguaje de programación, no tenemos idea qué espacios de memoria nos está asignando el sistema operativo, porque esto en este caso nosotros podríamos decir que no es visible a nosotros, sino internamente se está haciendo esto, ¿no? Y nos está dando el sistema operativo la posibilidad de ejecutar, por ejemplo, algún programa escrito en algún lenguaje de programación. Además, deben observarse durante la ejecución. Si requerimos observar en qué direcciones de memoria se encuentran, tendríamos la posibilidad de poder verificar esto, ¿no? Vamos a la siguiente función del administrador de memoria. Vamos a lo que es la compartición. Esta función permite que varios procesos accesen a la misma porción de memoria. Puede ser que algunos procesos, de repente algún módulo en particular de algún programa sea requerido por otros módulos. Entonces sí pueden compartir ese módulo haciendo referencia a esa dirección de memoria, ¿no? Entonces, la compartición es algo que es posible realizar. Esta es una función del administrador de memoria. También permitir a cada proceso accesar la misma copia del programa en vez de que tengan su propia copia separada, ¿no? Cuando se comparte, ¿qué es lo que se hace? Si dos usuarios, por ejemplo, requieren hacer uso del mismo módulo, entonces se pueden compartir programas. Esta es una función que permite, ¿no? Que se permite en memoria. Vayamos a la siguiente función. La organización lógica es otra función del administrador de memoria. Los programas están escritos en módulos y en diferentes grados de protección que se da a cada módulo. Los módulos pueden tener, por ejemplo, la protección de solo lectura o solo ejecución, que algunos usuarios solo pueden leer, solo pueden ejecutar, pero no pueden modificar algunos módulos, ¿no? Se puede compartir estos módulos, ¿no? Entonces existe una organización lógica. Vamos a la siguiente, la organización física.
La memoria disponible para un programa más sus datos puede ser insuficiente, ¿no? Puede ser que en algún momento, y eso tal vez sucedía con más frecuencia en los equipos muy antiguos, donde se tenía poco espacio en memoria, entonces por lo cual era insuficiente ejecutar algunos programas o ejecutar algunas aplicaciones. Entonces este error que se generaba, ¿sí?, que es el overlaying, que permite que varios módulos sean asignados a la misma región de memoria. Entonces, en este caso nos permite, esta función del administrador de memoria nos permite, en este caso, evitar esta memoria insuficiente. El overlaying nos permite que a varios módulos se puedan asignar la misma región de la memoria, ¿no? Decíamos que algunos módulos de repente puedan compartir algunos usuarios y por lo tanto se les dé la posibilidad a varios usuarios de poder acceder a esas direcciones de memoria. Eso cuando hablamos de programas, ¿no? Por otro lado, la memoria secundaria es más barata, de mayor capacidad y es permanente, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando la memoria RAM almacena los procesos que se van a ejecutar en un determinado momento y algunos otros procesos que requieren memoria se los almacena en el disco duro, decíamos, en memoria secundaria. Esto de repente le da la sensación al usuario de que tiene una mayor capacidad de memoria su equipo, ¿no? Su computador. Bien, entonces esas serían las funciones del administrador de memoria. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. A ver, veamos si podemos avanzar a la siguiente. Ya vamos al siguiente punto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la administración de memoria básica, debemos recordar este esquema. La administración de memoria puede dividirse en dos clases, ¿no? Por un lado está aquellas donde o los que traen y los que llevan los procesos entre la memoria principal y el disco durante la ejecución, ¿no? Decíamos que a esto le vamos a llamar el intercambio y la paginación. Y tenemos por otro lado la administración de memoria donde son aquellos que no hacen ningún intercambio, ¿no? No hacen un intercambio ni paginación. Entonces, tenemos dentro de la administración de memoria dos formas de administración de memoria. Aquellas que traen y llevan los procesos entre la memoria principal y el disco duro durante la ejecución, y aquellos que no lo hacen, no hacen ningún tipo de intercambio. Bien, entonces, la forma en la que está organizada la memoria, este esquema lo que les pediría es de que lo recordemos, ¿sí? Es muy importante que recuerden este esquema porque nos va a ayudar a poder entender este tema. Por un lado, la forma en la que está organizada la memoria puede ser puede estar basado en un sistema de alojamiento contiguo o disperso. Por un lado tenemos la administración de memoria que se basa en el alojamiento contiguo y si aplica el alojamiento contiguo hablamos de particiones fijas y particiones variables. Pero si hablamos del alojamiento disperso, ¿sí? Si hablamos del alojamiento disperso,
dentro de este grupo está lo que es la paginación, la segmentación o la combinación de estas dos, ¿no? Tanto la paginación como la segmentación. Entonces, ¿de qué trata el alojamiento contiguo y de qué trata el alojamiento disperso? Cuando nosotros tenemos un proceso que requiere un espacio en memoria, si a cada proceso se le va, cada proceso se le va a dar un espacio en memoria, pero a todo el proceso completo, ¿sí? A todo el proceso completo, sin particionar, sin dividirlo, sin dividir este proceso, ¿no? Entonces, se le va a dar un espacio en memoria, pero a todo el proceso. A esto se denomina alojamiento contiguo. En cambio, el alojamiento disperso es el que a un determinado proceso se lo puede dividir en partes y almacenar, no necesariamente en particiones de memoria que están unas al lado de otras, sino podemos al particionar el proceso se le puede asignar diferentes ubicaciones en la memoria, pero lo que hace el sistema operativo es llevar una tabla donde tiene la relación de la ubicación donde se encuentra cada una de las partes del proceso. A esto se denomina alojamiento disperso. Quienes trabajan con alojamiento disperso son la paginación, la segmentación o la combinación de estas. Pero el alojamiento contiguo, cuando se trabaja con alojamiento contiguo, se puede aplicar tanto particiones fijas como particiones variables. Pero ¿cuál es la lógica? Que a todo el proceso se le asigna el espacio en memoria, no se lo divide, por eso se denomina contiguo. En cambio, en el disperso, a un determinado proceso se lo puede dividir en partes y almacenar en diferentes páginas de memoria, en diferentes segmentos, ¿no? Vamos a ir viendo más adelante cada uno de estos. Pero esa sería la lógica, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces dentro de lo que es el punto 2, administración de memoria, vamos a ver lo que es la monoprogramación sin intercambio ni paginación. La monoprogramación, este es un esquema de administración de memoria que es el más sencillo posible. ¿En qué consiste? Consiste en que se va a ejecutar solo un programa o un proceso a la vez. Y la memoria se divide en dos partes. Por un lado está el programa, ¿sí? El programa o el proceso que se va a ejecutar, y por otro lado está el sistema operativo, ¿no? Que es el software de base que siempre debemos cargar en memoria. Si el sistema está organizado de esta manera, solo se puede ejecutar un proceso a la vez. Como su nombre lo indica, este esquema de monoprogramación administra la memoria. ¿De qué manera? Vamos a ver los siguientes esquemas. Aquí tenemos algunas variaciones que van a encontrar sobre lo que es la monoprogramación. En el primer esquema tenemos de que aquí tenemos un área que está representada por un rectángulo y esta representa la memoria disponible, ¿no? Y esta memoria disponible se puede dividir en dos partes. Por un lado, un área donde se va a almacenar el sistema operativo y luego los programas del usuario, ¿no? Esto lo utilizaban las mini computadoras. Vamos al siguiente esquema, ¿sí? En este segundo esquema tenemos de que está el sistema operativo en la memoria RAM
el programa de usuario y el sistema operativo en la ROM. Entonces vemos que hay un área de la memoria, ¿sí?, que está siendo utilizada por el sistema operativo que está en la memoria RAM, pero también el sistema operativo que está en la memoria ROM y una parte que está asignada al programa de usuario. Este es un esquema utilizado por las computadoras de bolsillo y algunos sistemas integrados, ¿no? Tenemos de que la memoria se administra de esta manera, ¿no? Pero vemos que hay un solo programa o un proceso que puede utilizar ese espacio de memoria. Vemos ahora dentro de esta forma de administración de memoria este tercer esquema, la figura A3, donde tenemos por un lado los controladores de los dispositivos en la memoria ROM. Luego tenemos los programas de usuario en la memoria RAM y el sistema operativo en la memoria RAM. Esta forma es la que se utilizó en las primeras computadoras personales, ¿no? Vemos entonces que estos han sido sistemas de monoprogramación, donde solo un proceso se puede ejecutar, ¿no? Y decíamos, los primeros sistemas operativos como MS-DOS estaban basados en monoprogramación, porque solamente un proceso podía ejecutarse al mismo tiempo, ¿no? Si se trabajaba con alguna aplicación, no sé, después de cargar el sistema operativo, en ese momento, por ejemplo, con MS-DOS, si nosotros trabajábamos con algún lenguaje de programación, digamos como es el C++, en su momento era el C, luego el C++, ¿qué es lo que se podía hacer? Solo trabajar con ese programa, ¿no? Crear, realizar todas las tareas, y en cuanto se cerraba esa aplicación se podía utilizar otra aplicación, ¿no? Bueno, si se deseaba trabajar con, en este caso con un editor de texto, entonces se podía abrir el editor de texto y solamente ese programa se podía cargar, ¿no? Uno solo a la vez, por eso se denominaba monoprogramación, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente. Pero ya con los nuevos sistemas operativos, y aquí hablamos de Windows, donde ya tenemos la posibilidad de abrir varias aplicaciones, y eso lo hacemos, parece tan normal que nos permita hacer eso, pero hace muchos años, cuando estaba vigente estos primeros sistemas operativos como MS-DOS, no parecía posible hacer esto, ¿no? Pero para nosotros que ahora lo usamos con frecuencia, Windows y tal vez en algunas otras regiones o países, otros sistemas operativos similares, vemos que es posible la multiprogramación. ¿En qué consiste? Que la memoria, vamos a ir a la figura 1 y luego a la 2. Tenemos en la figura 1, ¿sí?, este rectángulo lo vamos a simbolizar o representar como el área de memoria disponible en nuestro computador. Esta área de memoria se divide, por un lado, hay un área donde se va a cargar el sistema operativo, se va a asignar este espacio de memoria para cargar el sistema operativo, y se particiona la memoria. Aquí tenemos 4, digamos, solo para el ejemplo, la partición 1, 2, 3, 4, así en general. Y en cada área de memoria podemos nosotros abrir diferentes aplicaciones, y estos son procesos para el sistema operativo. Entonces, si observamos cada partición, este es un esquema de multiprogramación con múltiples colas de entrada. ¿Qué significa esto? Que para cada área de memoria particionada hay una cola de espera, ¿no? Hay procesos que están esperando ejecutarse en diferentes áreas de memoria, ¿no? En diferentes particiones definidas en la memoria. Ahora tenemos también un esquema de multiprogramación en la figura 2, multiprogramación donde tenemos una sola cola de entrada.
¿Qué significa esto? Que en esta cola de entrada están todos los procesos que requieren un espacio, requieren o solicitan un espacio en la memoria, en memoria RAM. Entonces, está aquí, se tiene una cola de espera y en función de algún criterio se debe asignar a cada uno de estos procesos una de estas particiones de memoria para luego ejecutarse en el CPU. Entonces vemos que cuando hablamos de multiprogramación se puede tener múltiples colas de entrada o una sola cola de entrada, en este caso, donde estarían los procesos que requieren un espacio en memoria, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Tenemos aquí el modelado, una forma de poder representar o modelar la multiprogramación. En este modelado, este modelado nos ayuda de alguna manera a mejorar el aprovechamiento del CPU. Vamos a suponer lo siguiente, que un proceso pasa una fracción P de tiempo esperando a que termine alguna operación de entrada-salida, ¿no? Cuando se realiza alguna operación de entrada-salida de datos, tal vez puede ser ya sea mediante un dispositivo de entrada, un dispositivo de salida del computador, un determinado proceso debe esperar a que termine esta operación de entrada-salida para después, en este caso, ser atendido, ¿no? Ser atendido o ejecutarse en el CPU. Si hay n procesos, si tuviéramos n procesos en la memoria al mismo tiempo, la probabilidad de que todos estén esperando que termine una operación de entrada-salida su probabilidad sería P por N, ¿no? La probabilidad de que estos procesos estén en espera. Entonces, el aprovechamiento del CPU, el nivel de aprovechamiento estaría dado por esta fórmula. El aprovechamiento del CPU sería igual a 1 menos P por N, ¿no? 1 menos P por N. Eso tal vez de manera general. A ver, vamos a admitir, hay algunos que recién están ingresando. En este gráfico tenemos en el eje de las Y y en el eje de las X, tenemos por un lado, en el eje de las X tenemos el grado de multiprogramación, y en el eje de las Y tenemos la utilización del CPU. La utilización del CPU o de la unidad central de procesamiento, como función del número de procesos que hay en la memoria, depende mucho de cuánta espera va a realizar antes de ejecutarse un determinado proceso. Por ejemplo, si la espera, aquí me voy a ir a esta curva que está arriba. Si la espera de una operación de entrada-salida fuera de un 20%, es mínimo que los procesos no tengan que esperar mucho antes de ejecutarse. Entonces, fíjense, aquí tenemos de que existe mayor posibilidad de utilizar. Aquí, por ejemplo, voy acá en este caso, este proceso, digamos, y veo que el aprovechamiento del CPU es mayor, ¿no? La curva, miren, está arriba. Pero si el aprovechamiento, en este caso, si la espera fuera de un 50%, entonces vemos que esta curva decrece y el uso del CPU también disminuye. ¿Por qué? Porque cada proceso antes de ejecutarse tiene que esperar, ¿no? Y vamos a un extremo, si la espera fuera de un 80%, se tuviera que esperar demasiado tiempo, entonces el aprovechamiento del CPU también disminuye, ¿no? Entonces, tal vez eso es lo que se quiere mostrar en este esquema.
Bien, entonces vamos a hablar respecto a lo que son las particiones fijas. Habíamos indicado de que tenemos el alojamiento contiguo y el alojamiento disperso. Dentro del alojamiento contiguo tenemos las particiones fijas y las particiones variables. La partición, en este caso, este tipo de particiones particiona la memoria disponible en regiones, pero con límites fijos. Las particiones son de tamaño igual. ¿Qué significa esto? Que cualquier proceso cuyo tamaño sea menor o sea igual al de la partición puede cargarse en una partición. Si el tamaño de un proceso es menor al tamaño definido de cada partición, se va a poder, en este caso, se le va a poder asignar esa partición para poder ejecutarse a un determinado proceso. Pero si las particiones están llenas, el sistema operativo también puede sacar a un proceso fuera de la partición para dar lugar a otro proceso, ¿no? Eso el sistema operativo lo debe administrar. Un programa puede no caber en una partición. ¿Qué pasaría si la memoria se divide en particiones de igual tamaño? Entonces podría darse el caso de que algún proceso tenga un tamaño mucho más grande que el tamaño de cada partición. En este caso, no, así como tal cual está la forma de asignación, no se podría asignar a ese proceso, no se le podría asignar un espacio, una partición de memoria. Para esto, en programación, los programadores pueden diseñar un programa con overlays que permita ejecutar esos procesos que son grandes, ¿no? Esa tal vez sería una alternativa en el caso de los programas. Pero esa sería una desventaja de las particiones, en este caso, fijas, que tienen el mismo tamaño. A ver, veamos, en este gráfico, ¿sí? En este gráfico ustedes pueden observar de que estamos representando el área de memoria disponible aquí, ¿sí? Con este rectángulo y lo estamos dividiendo. Normalmente a la memoria se lo representa como una especie de una matriz, ¿no es cierto? Que tiene filas, columnas y cada una de estas tiene una dirección de memoria. Aquí en el esquema de manera general vamos a indicar de que la memoria se está dividiendo en cuántas particiones. Si ustedes observan, aquí tengo 2, 3, 4 y son 5 particiones, ¿no? Si ustedes cuentan. Cada partición de la memoria, ¿sí? Tendría un tamaño de 8 megabytes, para el ejemplo, ¿no? Y en la primera partición está el sistema operativo y en las otras particiones hay la posibilidad de poder asignar a los procesos, en este caso del usuario, ¿sí? Cada una de estas particiones, ¿no? El uso de la memoria principal es ineficiente cuando se trabaja con particiones fijas. El uso de la memoria es ineficiente cuando se trabaja con particiones fijas. Cualquier programa, no importa qué tan pequeño sea, ocupa una partición completa. ¿Qué significa esto? Si tuviera un proceso que requiere 5 megabytes, va a poder ingresar en cualquier partición, ¿sí? Pero se va a desperdiciar 3 megabytes, si el proceso ocupara solo 5 megabytes. Entonces, esa es una desventaja de las particiones fijas de memoria. ¿Qué es lo que se va a generar? Puede ser que aquí, por ejemplo, se tenga 3 megabytes de espacio de memoria que estaría desperdiciándose. ¿Por qué?
toda esta partición se asigna a un determinado proceso. A esta siguiente partición, si se le asigna esta partición a un proceso B que requiere de 2 megabytes, se le estaría asignando esta partición de 8 megabytes. Se estaría desperdiciando 6 megabytes. Se generan como huecos, ¿no?, en cada partición. A esto se denomina fragmentación interna. Dentro de cada partición van a haber espacios de memoria que estaríamos desperdiciando. Entonces, las particiones fijas generan fragmentación interna. Bien, a ver, vayamos ahora dentro de lo que ya vendría a ser a el almacenamiento contiguo. Tenemos también las particiones, aparte de las anteriores, donde todas tenían el tamaño el mismo tamaño. Tenemos aquellas particiones que tienen diferente tamaño desigual, o le llaman particiones variables también, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en que la memoria se divide en particiones con tamaño diferente. Por ejemplo, aquí tengo que en la primera partición de 8 megabytes está el sistema operativo, luego tengo una partición de 2 megabytes, otra de 4, de 6, tengo otra partición de 8 megabytes, ¿no? Y acá tengo otra partición de 12 megabytes, ¿no? Bueno, esto no se ve muy bien. Bueno, en el esquema no se ve muy bien. Entonces, vemos que tenemos ¿cuántas particiones? 2, 4, 6, 7 particiones, pero tienen tamaño desigual. A estas particiones se le llama particiones de tamaño variable. La memoria, entonces, se divide en particiones con tamaño diferente, ¿no? O particiones con tamaño variable. Bien, entonces, ahora existen algoritmos de ubicación con particiones. Porque si vamos a dividir la memoria en particiones, vamos a dividir la memoria, tendríamos que preguntarnos, cuando tienen el mismo tamaño o tamaño igual, ¿cómo se va a asignar en este caso, cómo se va a asignar a cada proceso las particiones de memoria? Tenemos las particiones de tamaño igual o las particiones de tamaño desigual. Entonces, vamos a analizar el primer caso. Si las particiones tuvieran el mismo tamaño, ¿sí?, ya que todas las particiones son del mismo tamaño, no importaría qué partición se use, sería indiferente, ¿no? De que se asigne cualquiera de las particiones, porque todas tienen el mismo tamaño. Pero sí, eso significaría de que también se desperdiciaría, decíamos, espacios de memoria, y se generaría una fragmentación interna dentro de cada partición. Ahora, si las particiones tienen un tamaño desigual, puede asignarse a cada proceso a la partición más pequeña donde pueda caber, ¿no? Entonces, si tienen tamaño desigual, sí habría la posibilidad de que se le asigne un espacio, pero que sea en este caso la partición la más pequeña donde pueda caber. Ahora, una cola por cada partición. Cuando se trabaja con particiones de tamaño desigual, entonces se define una cola para cada partición, ¿no? Porque depende del tamaño, ¿no es cierto?, que tenga cada proceso. Estaríamos tomando, teníamos dos figuras, la figura 1 y 2 en la diapositiva, cuando habíamos hablado de que se puede tener múltiples colas o una sola cola. Cuando tienen tamaño desigual, se aplica las múltiples colas por cada partición. Ahora los procesos son asignados de tal forma
como para minimizar la memoria desperdiciada dentro de una partición. Entonces, aquí tal vez en esta forma de particionar la memoria se tiene digamos, la posibilidad de eliminar esa desventaja que había con la partición de tamaño igual, de que tratemos de asignar a cada proceso una partición donde se desperdicie lo menos posible, digamos, lo menos posible la memoria, ¿no? A ver, vayamos a ver la siguiente diapositiva. Decíamos, aquí tenemos una cola de procesos para cada partición. Eso estamos indicando, de que cuando tienen tamaño variable, entonces cada partición tiene una cola de espera. Aquí hay procesos que están esperando que se asigne un espacio en memoria en función de su tamaño. Una cola de procesos para todas las particiones. Decíamos también de que en este caso, si hubiera una sola cola, ¿qué tendría que suceder? Que tendría que esperar todos los procesos a que se les asigne una determinada partición, ¿no? Ahora, cuando es hora de cargar un proceso a la memoria principal, se selecciona la partición disponible más pequeña que pueda tener el proceso, ¿no? Habíamos hablado tanto de múltiples colas como una sola cola, pero habíamos indicado de que cuando se tienen particiones con tamaño variable, en este caso es adecuado definir, ¿sí? O se definen diferentes colas, ¿no? O múltiples colas. Bien, tenemos también, hemos hablado de las particiones fijas. Vamos a las particiones dinámicas. Las particiones son variables en tamaño, decíamos. También a un proceso se le asigna exactamente la memoria que requiere. Eso es algo importante. Y eventualmente se van a hacer algunos huecos en la memoria. Bueno, cuando aplicamos las particiones de diferente tamaño, ¿sí? Las particiones de diferente tamaño, todavía, pese a que se trata de administrar de la mejor manera la memoria, se van a desperdiciar en algunos espacios de memoria, ¿no? Entonces a esto se denomina fragmentación externa. Se debe usar una operación importante aquí es la compactación. Para esta operación la realizamos para desplegar o desplazar los procesos de tal manera que todos los procesos queden contiguos y toda la memoria libre se vaya en un bloque al final, ¿no? Es una forma de ordenar mejor el espacio en memoria, ¿no? Y que luego se pueda administrar a partir de esto el espacio libre. Bien, a ver, veamos este esquema, ¿sí? Vamos a ver este esquema. Este es un ejemplo donde tenemos particiones dinámicas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Fíjense, tenemos... decíamos, con este rectángulo nosotros vamos a representar al espacio de memoria, ¿no? Disponible. Este espacio de memoria, primeramente decíamos, siempre el sistema operativo se va a cargar y al sistema operativo se le asigna un espacio en memoria RAM. Entonces, y en el resto del espacio de memoria, el resto del espacio se lo asigna al usuario, a todos los procesos que vaya generando el usuario. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el segundo gráfico o esquema, tenemos de que además del sistema operativo, aquí está, se le ha asignado esta partición de la memoria al proceso 1, ¿sí? Y en el siguiente gráfico tenemos de que se le ha asignado al proceso 1, además del proceso 1 al proceso 2, esta partición de la memoria,
¿no? Y aquí cada proceso tiene un tamaño. En este caso requiere el proceso 1 de un tamaño de 320 KB y el proceso 2 de 224 KB, ¿no? Y lo que nos queda es este espacio de memoria, ¿no? Entonces tienen tamaños diferentes, ¿no? Son particiones dinámicas. Bien, vayamos a ver con este otro ejemplo. Aquí están enumerados con incisos desde el inciso A hasta el inciso G. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que el espacio de memoria, ¿cómo se lo está administrando? En primera instancia está esta partición de memoria. En esta partición de memoria que se encuentra en la parte inferior está el sistema operativo, luego está el proceso A. En el siguiente esquema vemos que además del proceso A se le ha asignado una partición de memoria al proceso B. En el siguiente esquema C tenemos de que además del proceso A, el proceso B se le ha asignado una partición de memoria al proceso C. En el inciso D tenemos de que el proceso A habría terminado de ejecutarse, por lo tanto se libera este espacio de memoria y está disponible. En el siguiente esquema E vemos que al proceso D se le asigna este espacio de memoria donde estaba anteriormente el proceso A, pero hay un espacio, como este proceso D es de menor tamaño, ¿sí?, que el de la partición dada, hay un espacio de memoria, en este caso, que se desperdicia, ¿no?, pero que se le habría asignado al proceso D. Y tenemos de que en el siguiente esquema F tenemos de que el proceso B habría terminado de ejecutarse y no requiere espacio de memoria, se libera ese espacio y tendríamos solamente dos procesos en el esquema F, el C y el D. En el esquema G tenemos de que este espacio de memoria, ¿sí?, disponible, ¿sí?, lo está utilizando el proceso E. Bien, entonces de esa manera podemos esquematizar tanto las particiones fijas como las particiones variables, ¿no? En cuanto a las particiones de diferente tamaño, decíamos que cuando se define en la memoria particiones con tamaño desigual o tamaño variable, se reduce el problema de las particiones de tamaño igual. Había un problema cuando todas tenían el mismo tamaño. Decíamos que se desperdiciaba demasiada memoria en algunos casos, sobre todo cuando los procesos requerían tenían un menor tamaño que el de la partición, ¿no? Entonces, se reduce ese problema ya cuando se divide la memoria, ¿sí?, la memoria RAM en particiones con tamaño variable. Bien, entonces, cuando nosotros trabajamos con las particiones variables o dinámicas, aquí se pueden aplicar algunos algoritmos de ubicación. Cuando se tienen particiones variables donde las particiones tienen un tamaño diferente, decíamos de que se genera una cola de espera, ¿no? Entonces, aquí hay algoritmos de ubicación donde si un proceso llega a la cola de espera, ¿qué criterio se va a utilizar para asignarle una partición? Entonces, aquí hablamos de lo que son los algoritmos de ubicación. Tenemos estos 4 algoritmos. Por un lado, el primer ajuste es un primer algoritmo. El siguiente ajuste, el que mejor ajusta, el que peor